Muchísimas gracias por conectarte, por darnos un ratito de tu tiempo. Sé que estás súper atareado y más en esta época del año, así que te agradecemos doblemente. Bueno, para los que se están conectando, lo recontra conocen a Paulino, él es politólogo, es periodista. Ahora vamos a ver qué va primero, si periodista o politólogo. Nació en Las Flores, en provincia de Buenos Aires, conduce por supuesto en La Nación Más Data a la tarde. Pasaste por un montón de medios diferentes, Radio Continental. ¿Es verdad que arrancaste a los 12 años haciendo radio ahí en Las Flores? Sí, empecé a los 12 años porque en el año 89, efectivamente en el año 89 empecé a hacer radio en mi ciudad. Me empecé a hacer comentarios de lo que era el deporte y las actividades básicamente que llevaba adelante yo, que era Sí. jugar al fútbol en la selección de la ciudad, o jugar al vóley, o jugar al básquet. Entonces viajábamos al interior y yo desde un teléfono público cuando terminábamos los partidos llamaba y pasaba los resultados al aire, digamos. Pero además había un programa que se llamaba Enfoques Deportivos que se hacía a la noche, y ahí hablábamos un poco de las disciplinas, de los deportes. Sí, empecé a los 12 años a hablar en radio porque de hecho a los 14, en febrero del 91, me vine a vivir a Buenos Aires a jugar al fútbol en Lanús y me acredité en el Congreso de la Nación para Radio Las Flores, así que los miércoles a la tardecita, después de entrenar, me iba al Congreso y entraba a la sala de prensa, qué sé yo, y ahí algunos me convocaban para decir anda a buscar algo al anexo. Entonces iba al anexo a buscar cosas, iba a buscar proyectos de ley, fotocopias. Eran otros tiempos, no había WhatsApp, no había celular. Entonces, bueno, la verdad es que así empecé, efectivamente. Las Flores es como, tiene espíritu de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Porque era, si no me equivoco, era territorio, ¿no? Del restaurador de las leyes. Bueno, de hecho hay una comarca muy cerquita, de unos 15 kilómetros, que es Juan Manuel de Rosas, efectivamente, Claro. donde hay ahí un núcleo urbano que ha crecido un montón, que se le ha llevado la energía eléctrica. De hecho, en Rosas tenía un casco, un campito de 50 hectáreas, mi abuelo, el tomatero Rizzo, que era inmigrante italiano, y ahí nació mamá, y ahí vivió mamá durante mucho tiempo. Después fueron a la ciudad, al casco urbano de Las Flores, ya en la década del 70, pero ese lugar era el lugar donde incluso yo en la infancia fui a compartir algunos días y bueno, y me quedaba a dormir allí. Se calentaba la comida y demás, a leña, carbón. eh, Definitivamente otro mundo, otra instancia, ¿no? Recién comentabas un poco, hacías una especie de radiografía de lo que era hacer periodismo en esos primeros años, teléfono público, la ficha, las distancias, los tiempos completamente diferentes a esta posibilidad que estamos teniendo nosotros ahora que hace 10 años o 15 años, 20 años hubiera sido impensado, ¿no? Yo tendría que haber Sí. tenido una superestructura mediática para que nosotros podamos conectarnos y poder charlar. Hay un escritor de ciencia ficción que se llama William Gibson que dice, el futuro ya llegó, pero en realidad está mal distribuido, ¿no? Está como por pedacitos. Uno ve una parte del futuro, otra parte. ¿Cómo ves el presente en realidad del periodismo? ¿Está como mal distribuido esta modernidad del periodismo? Es una linda pregunta. No lo sé, no soy quien para juzgar dónde estamos ni cómo estamos. Creo que hacemos lo que podemos en el contexto de lo que podemos, eh, pero la verdad es que yo soy optimista en términos de que el periodismo al final del camino siempre tiene su lugar, siempre tiene su hueco. Es un sistema de validación que la gente va a buscar para ratificar o rectificar alguna información. Me parece que la democratización que incluye todos estos formatos, todas estas maneras de hacer periodismo, y que son muy saludables y donde uno encuentra cosas que tal vez en otros lugares no, aportan y ayudan. Pero es cierto que al compás del crecimiento de las fake news, de las campañas, eh, de los haters, qué sé yo, de un montón de cosas que también se producen
en lo que se denomina la nueva aldea global, que es la aldea digital, que al final del camino es la aldea en la cual viven eh, o creen vivir un montón de personas y creen que eso es la vida además, ¿no? Y bueno, eso es lo que está sucediendo. Muchas veces suceden esas cosas. Ahora, obviamente sí, No, ¿me no, vas a no, decir? perdón. No, no. No, que a ver, el periodismo obviamente es una manifestación más de un montón de instituciones y de cruces culturales, y por supuesto que está determinado también por la época en que se vive. Eh, hay montones de personas tratando de analizar este momento, siempre es muy difícil, la sensación es que uno está como en el pliegue de una gran revolución que no sabe si ya pasó, si estamos en Mm. el comienzo, en el final, uno no lo termina de determinar y creo que no lo vamos a saber. Pero sí hay algo que todos percibimos que es una especie de contracción del tiempo, ¿no? De fragmentación del tiempo. Lo ves con los TikToks, lo ves con los Reels, con la duración de las noticias, con la capacidad que tienen las personas para poder mantener su atención. ¿Te da la sensación de que esa especie de ruptura, entre comillas, del tiempo hizo más difícil el sentido del desarrollo? Es decir, la búsqueda de un proceso de información para tratar de entender algo, ¿no? Que son procesos complejos generalmente, entender una causa, entender las distintas variables que hacen a un fenómeno. ¿Te parece que un poco el periodismo tiene este desafío de ir cuesta arriba o contracorriente con este tiempo? Sí, tiene ese desafío, tiene el desafío de adaptarse, tiene el desafío de comprender que efectivamente hay que ser muy asertivos en el sujeto verbo predicado, de frases cortas a modo de título, para construir algo atractivo que haga que aquel que está observando, que está viendo, que está escuchando, se quede. Comparto que hemos roto temporalidad, hemos roto la nota extensa que nos permitía adentrarnos en la inmensidad de las cuestiones diversas que tienen los aspectos que podemos hablar, todos y cada uno de ellos en cualquier ámbito. Todo eso es absolutamente cierto, la gente está hiperestimulada, estamos todos pensando en que mañana era ayer. Eh, Definitivamente es una situación harto compleja y es muy desafiante para el periodismo porque los matices que componen la vida, más que los blancos y negros, que son solo excepcionales, se construyen en general cuando uno tiene distintas perspectivas para construir una noticia. Y el tiempo es tirano en televisión, en radio, pero es escaso para aquel que, fruto de la falta de concentración, fruto de la hiperestimulación, fruto de que todo sea en modo TikTok rápido, breve, escueto, y que me cuenten el final antes que el desarrollo, hace que tengamos un ejercicio descomunal para poder iluminar en ese sentido. Lo que ocurre ahí también es cierto es que si uno pensara la comunicación como la hacía hace 20 años va a fracasar, porque ese tiempo no está, cayó en bolsillo roto, salvo excepciones. ¿Existen las librerías en el mundo? Claro, por supuesto. ¿La gente lee libros? Sí, claro, pero en menor medida, en menor dimensión de lo que ocurría con anterioridad. Y eso describe un signo del tiempo. ¿Quiere decir que la gente entonces no lee? Bueno, lee menos y lo que lee tiene que ser muy rápido. Las editoriales mismas te dicen, pero 300 páginas no se leen. Te hacen más atractiva la lectura, la letra cada vez más grande, ponen ilustraciones, intentan que haya un acople digital para mejorar incluso la performance y la penetración de eso que vos escribís. Fíjate lo que pasa incluso con los diarios, todo lo que significa la interacción en las multiplataformas. Los diarios trascienden no por el contenido del papel que se lee cada vez menos, sino por lo que implica la web, la profundización que se le puede dar, cómo vos podés articular una investigación y cómo lo podés contar y cuántas imágenes podés incorporar. Porque además es una sociedad de imagen. Instagram es imagen, donde estamos nosotros es imagen. La gente que sube fotos, sube imágenes, sube momentos, sube circunstancias, que hacen, por supuesto, que todos y cada uno de nosotros tengamos en ese recorte la perspectiva de mostrar lo que queremos mostrar, que es en general cuando estamos muy bien, cuando estamos felices, o cuando no estamos tan bien, pero queremos demostrar que sí lo estamos, de manera tal de que el otro no sepa por qué estoy pasando, o qué siento, o qué dejo de sentir. Y ahí viene el aspecto de qué cosa es real y qué cosa no es real.
Y ese tamiz, esa diferenciación entre lo real y lo no real, es el chequeo periodístico, es el chequeo de aquel que definitivamente tiene el oficio y la profesión para llevarlo adelante. Por eso insisto en que creo en el periodismo, sostengo que es muy importante, sostengo que es un baluarte y un estandarte y sostengo que somos los que tenemos la responsabilidad adicional. No podemos decir cualquier cosa sin tener consecuencias, ni podemos hacer cualquier cosa sin que alguien nos lo recrimine. Hay otros que tienen esa licencia o que no les importa o que están para justamente fomentar eso, para ser conocidos y famosos en esa interacción. Bueno, no es el caso de la prensa o el periodismo tradicional ejercido con responsabilidad. Ahora, Paulino, vos recién nombrabas a los haters, recién nombrabas cómo se está modificando, si bien no lo dijiste con esta palabra, pero se modificaron también los códigos y los hábitos de consumo, la manera de comunicarnos entre todos nosotros, la relación entre los distintos poderes, entre las distintas instituciones. Vos tuviste un cruce muy fuerte también con lo que Daem Poli llama estos bancos de odio, ¿no? Estas búsquedas de espacios en donde se puede enfervorecer a la ciudadanía digital a través Ujú. de mensajes. Vos ya tenés espalda, ¿no? Sos una persona súper conocida, estás en un medio muy grande. Yo lo que pienso es, ¿qué es lo que sucede cuando ese choque se da con personas que quizás no tienen el poder mediático o el poder de difusión que puede llegar a tener otra persona? Te lo quiebro en dos, digamos, la pregunta. Por un lado, cómo lo vivís vos, esos ataques, y cómo pensás, y si pensaste cómo responder a eso? Y por el otro lado, ¿qué pasa con el resto de los periodistas que quizás no trabajan para medios grandes? Bueno, lo primero que en cualquier cosa, en cualquier caso, los ataques los produzca quien los produzca, hablan de él, no de quien los recibe. Lo segundo es que no puedo hacer personal las cosas porque no lo hago en mi vida, porque de lo contrario quedaría subsumido en esa discusión y por lo tanto enceguecido y por lo tanto limitado. Y por lo tanto mi discusión pasaría a ser el tema y nosotros no somos los protagonistas de la noticia, los protagonistas de las noticias son otros. Nosotros contamos noticias, no producimos noticias. Y lo tercero es que efectivamente no es una actitud, olvídate de quién, olvídate del protagonista y olvídate de a quién ataque. No es una actitud democrática, un ataque que intenta invisibilizar, invalidar o clausurar la opinión de alguien. La cultura democrática es el enriquecimiento en la diversidad y el enriquecimiento en el encuentro con el otro, porque yo se construyo con el otro la idea superadora, la síntesis, que me permite además mejorar y pulir mis propias ideas y hacer de un modo mejor incluso lo que yo pensaba que era de única manera, una única forma, y que tenía además un solo prisma de análisis. Porque creo que eso nos enriquece definitivamente. Incluso para cambiar alguna actitud o posición o inclusive alguna idea respecto a lo que previamente entendíamos, porque era un prejuicio que habíamos generado sobre determinado aspecto. Y esa es la verdadera manera, a mí lo que me motiva todos los días es la verdadera manera de contar o llegar finalmente a las noticias. No necesariamente a la verdad, las noticias, los distintos prismas, planos. Entonces nosotros hablamos con los protagonistas, no somos los protagonistas. No nos podemos comprar esa idea de que somos importantes, trascendemos al resto por el mero hecho de ser conocidos o tener un trabajo público o estar en pantalla. Definitivamente creo que ahí hay algo que se trastocó en el periodismo. El periodista no puede llegar lleno de verdades a un canal de televisión. Yo llego con preguntas, con enigmas, con interrogantes. Luego tengo algunas posiciones, por supuesto. Luego cuento algunas cosas desde la convicción y desde la información que recogí, por supuesto. Ahora, insisto, soy primero el dueño de la verdad en sentido pleno y no soy quien, mucho menos quien, para invalidar la opinión de otro, así estén las antípodas. Y por lo tanto soy de los que invita a mi programa, no a los que piensan como yo. Invito a los protagonistas de la información. ¿Eso significa que yo valide la opinión de quien viene? De ninguna manera. Pero sí necesito que un público inteligente, que es el que está del otro lado, saque sus propias conclusiones. ¿Quién soy yo para decirle cómo tiene que pensar, qué tiene que hacer, cómo tiene que obrar? Si ya el momento de elegirme es alguien que entiende
que hay determinadas cosas que le son afines y por lo tanto me elige, si no iría a buscar a otro. Porque de hecho estamos en un mundo del sesgo de confirmación, en donde la gente va a buscar lo que quiere escuchar, no necesariamente la verdad. Eh, Paulino, te traigo un poco a este momento, a esta coyuntura. A ver, te traigo acá, pero al mismo tiempo te pongo un poco el prisma de los últimos años, ¿no? Uno ve una crisis de representación, hay un montón de análisis, a partir de la crisis del 2001 se empezó a hablar de los huérfanos de los partidos, ¿no? Ese segmento que quedó como invalidado, que no encontraba un lugar dentro, no encontraba en el peronismo, no encontraba en el radicalismo, y a partir de ahí a una disgregación hacia un montón de otros partidos en donde sale gran parte de los protagonistas que han tenido lugar en nuestro país en las últimas 2 décadas, ¿no? Desde los Mauricio Macri hasta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te parece o qué rol hoy tienen los partidos políticos en esta realidad? Pues se los ve desgastados y al mismo tiempo uno dice, bueno, pero es la herramienta con la cual debería surgir los próximos liderazgos, es la herramienta que debería ser el filtro interno y debería elevar la vara por encima de lo que se presenta, pero uno los ve como trastocándose, como golpeándose, los ve medio torpes. ¿Qué lectura haces sobre eso? Bueno, que nos ha ganado el individualismo también en las construcciones políticas, digamos, ¿no es cierto? Uno, dos, las construcciones políticas son ismos. El menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, el macrismo, el mileísmo, el cristinismo. Y esos ismos, naturalmente, personalizan las discusiones y convierten al líder en el inicio y el fin de esos procesos. Las estructuras políticas partidarias quedaron añejas, en general en buena medida en la región, en muchos ámbitos. Fíjate lo que está pasando en la inmensa mayoría de los lugares. Entre blancos y colorados en Uruguay discutieron mucho tiempo hasta que llegó el Frente Amplio. Fíjate lo que pasó con el emergente Bolsonaro en Brasil, la destrucción de los partidos tradicionales en la década del 90 en Venezuela, en Perú, con el ascenso de Fujimori, lo que ocurrió incluso en Colombia, salvo en Estados Unidos con demócratas y republicanos, con paradojas, que por ejemplo Trump termina apoyando a alguien que había perdido la interna para la elección de Nueva York, Cuomo, frente al flamante alcalde que le había ganado la interna y después le tuvo que ganar la general porque no solo no se sometió al designio de lo que había pasado en la interna del Partido Demócrata, sino que fue por afuera con el respaldo de alguien republicano, como Trump, el propio y mismísimo presidente, que dio por perdida la batalla de su propio partido, que sacó poco más del 7% de los votos con un candidato que no era atractivo en la ciudad más cosmopolita del mundo, que era Nueva York. O sea, se está rompiendo esa dinámica, se está rompiendo en Europa, fíjate los emergentes, los liderazgos, que a veces emergen muy personalistas. Víctor Orbán, pero no solo él, sin ir más lejos. Entonces, yo diría, los partidos, mientras la Constitución las consagró en 1994 como elementos distintivos y determinantes de la democracia en la Argentina, mientras la Constitución los consagraba en un rol de articulación extraordinariamente valioso, la sociedad empezó a desprenderse de esos instrumentos. Entonces, definitivamente creo que en la Argentina lo que hay son construcciones de personas, son productos para poner en góndola, que la sociedad va comprando independientemente. Y la boleta única hace aún más plausible ese fenómeno, porque en una boleta única vos tenés una cara, tenés una boleta que es uniforme, el peso de los partidos se reduce mucho en términos de lo que implicaba la logística, la militancia, el comité, la unidad básica, etcétera. Y entonces el mero hecho de estar ya te hace competitivo, te pone en un pie de igualdad con el resto, y si tu cara es conocida, va la gente, pone la cruz, te vota, te eligió y se terminó. Entonces, burlando, sacando más votos que muchos de los partidos tradicionales, con sellos emblemáticos, con cultura política y demás. Ahora, el problema tal vez no sea burlando, el problema tal vez sea que la política se ha vaciado de contenido porque estamos en el contexto de una sociedad de vuelta, más degradada, por supuesto una sociedad que discute menos, una sociedad que tiene menos cultura democrática, no más cultura democrática, una sociedad más ofuscada, más frustrada, más enojada, con más ira, que vuelca todo eso al debate público y que además tiene poco espacio donde poder expresarse y todo es infinitamente más limitado, más acotado, en modo blanco-negro,
y de ahí no se sale y con puntos de conexión cada vez menores. Los puentes son cada vez menores. Entonces, no hay interacción con el otro, hay invalidación del otro. Y no, no lo veo, no lo quiero ver, no existe. Es el presidente diciendo, yo no puedo compartir con Kicillof porque 2 más 2 no le da 4. Pues es el gobernador de la provincia de Buenos Aires con la misma legitimidad con la que tenés vos. Invítalo, que no vaya, es problema de él. Que no se pongan de acuerdo, es plausible que ocurra. Pero el gesto institucional democrático era impensable en otros tiempos. Inimaginable. Cristina lo inauguró cuando no recibió jamás a Bonfatti entre 2011 y 2015, el gobernador de Santa Fe, en medio de una crisis que atravesaba el narcotráfico en la provincia y con Rosario ensangrentada. Esas cosas degradan, horadan la idea de la democracia. No se necesita demócratas de pico, se necesita demócratas de acción. Y esos ejemplos, desde nuestro humilde pedacito que es la comunicación, deberíamos construirlo. Y eso trabajo, o en eso intento trabajar todos y cada uno de los días. En poder escuchar al otro, en poder escuchar al que piensa diferente, en poder interpelarnos, en poder ser activos, no solo pasivos, en escuchar a alguien y pasar al frente y hasta enojarnos con el televisor cuando alguien dice lo que no sentimos, ratificando nuestra idea, o en silencio empezando a comprender que hay otra manera de ver lo que veía de determinada forma hasta que escuché a otro que al menos me dejó el interrogante. Eh, Paulino, te hago la última pregunta, te agradezco enormemente. Recién esto que comentabas me parece fascinante, ¿no? Que tiene que ver con, yo pensaba, no sé cuál es el punto de quiebre, ¿no? Pero hubo un momento en el cual esta idea de lo centrípeto, es decir, de ocupar el centro que tenían los dirigentes, de lograr que una mayoría desde el centro los apoyara, ahora prácticamente es lo contrario, ¿no? Es muy centrífugo, es ir a los extremos. No sé si esa caracterización vos la estás viendo en la dirigencia actual y está concatenado con lo que decías. Y en ese contexto, y vos estando todos los días al aire, todos los días con las noticias, con la información, con las miradas, yo te quería preguntar si lograste tener una definición, aunque sea una caracterización, acerca del presidente, de Milei. ¿Tenés una definición? ¿Lo trabajaste alguna vez? Lo primero que quiero decirte es que en general las sociedades reaccionan en defensa propia eh, y aquel que fue el catalizador del descontento, la desconfianza, la frustración, la ira, el enojo, el post-pandemia, las libertades que se obturaron, etcétera, no necesariamente con ese mismo esquema pueda repetir en 2027 y por lo tanto ser reelecto. Siempre a los extremos le viene el centro. Siempre a cada acción se le establece una reacción de cualquier tipo. A esta idea del Estado todo lo puede, el Estado te cuida, el Estado te ayuda, el Estado te cultiva, le vino saquemos al Estado. No hace nada de todo eso, cero. Claro, en algún momento el cero significa, che, pero la ruta no se arregla. Che, pero alguien tiene que regular los medicamentos, la ANMAT tiene que ser fuerte, porque de lo contrario podemos consumir cualquier cosa, digamos. Entonces, para eso hay Estado. Tiene que aparecer la fuerza de seguridad, tiene que tener una buena justicia que sintetice los conflictos. El Estado tiene que ordenar. Es el que garantiza el contrato social en el que vivimos, que nos dimos para vivir nosotros. Entonces, yo creo que la sociedad va a ir en búsqueda de ese centro. De hecho, el presidente tras la elección parecería ir a buscar el centro más que la radicalización. Ya no grita tanto, se pone un traje, ya no le habla solo a los propios, invita a otros, procura ir al encuentro de para construir reformas. O sea, está haciendo un poco de lo que renegó siempre. Él dijo, la política no es lo mío, hasta acá la combatió siempre, la denostó, incluso salió al cruce de la práctica de la política. Dijo, nosotros somos distintos. Haciendo una buena economía y un programa económico recontra exitoso, vamos a domesticar a la política y la política va a venir al abrazo nuestro, quiera o no quiera. Eso no ocurrió, porque no hay una división práctica sino analítica entre política y economía. No se puede hacer política sin economía y no se puede pensar la economía sin una decisión política. Entonces, yo lo que creo definitivamente en este contexto, humildemente, es que o el presidente va al centro o el presidente corre mucho riesgo en la hipercentralidad que obtuvo después de la elección del 26 de octubre
de que el poder se le escurre entre las manos, porque él empieza a tener ahí su principal adversario. Él mismo es, en la hipercentralidad, su propio riesgo. Porque acá lo que ocurrió además es que el 26 de octubre se cerró un capítulo de la vida política argentina que fue el kirchnerismo. Ya no es más un obstáculo, no es una categoría política, terminó. Líder presa, imposibilitada de competir electoralmente, ejercer cargos públicos, y un hijo que no puede mantenerse en la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y que además nunca fue líder, y que además nunca gestionó, y que además nunca ganó, y nunca gobernó. Y que es un capítulo del pasado de la política, y es una categoría del pasado, no del futuro. Entonces terminó. Lo que vendrá será distinto, no importa quién lo interprete. Ahora, en ese contexto, el presidente quedó solo, con partidos atomizados. El PRO sin una identidad clara, cerca pero no tan cerca. El radicalismo sin narrativa para este tiempo. El socialismo anclado en ideas que finalmente va a tener que recomponer y reestructurar. La coalición cívica en una debilidad estructural, fruto de una mala performance electoral, después de haber sido un emergente en los últimos 15 años de la política argentina. Entonces, todo eso constituye una geografía de un repensar la política y las estructuras políticas que solo el tiempo dirá dónde va a terminar. Pero creo que el presidente está haciendo el ejercicio de ir al centro porque sabe que al extremo le viene la moderación. A la falta de autoridad, al presidente prescindente que fue Alberto Fernández el último año y medio de su gestión, con un más empoderado que no era solo ministro de Economía, sino era presidente en ejercicio y en funciones, que buscó incluso su reelección desde un escenario donde todo lo dominaba. La gente eligió por oposición y fue al débil y fue al nuevo. No quiso más lo viejo. ¿Correcto? Entonces, a ese liderazgo omnipresente le puso un liderazgo que parecía liberal, tibio, el menos. Cuando ese liderazgo ahora es grandilocuente, eje, centro de debate de todos y cada uno de los aspectos de la vida pública argentina, con actitudes además, en algunos casos autoritarias, monolíticas, con conducciones muy verticalistas, más propios del peronismo que el antiperonismo, en todo caso, en el modo y en la forma y en la manera de construir y de hacer política, hay un sector de la sociedad que empieza ya a mostrar claros y ciertos reparos que habrá que ver si los profundiza o si cicatriza para con el gobierno. Pero el 26 de octubre se consolidó Milei como categoría política, terminó pulverizando sectores vastos de la sociedad política que tienen que repensarse y regenerarse desde algún otro lugar, pero no desde el que estaban parados, pero al mismo tiempo empezó a construirse un antimileísmo, que empieza a tener también musculatura, cierta fortaleza y todo un recorrido hacia adelante que, si se hace con inteligencia, podría decantar eventualmente en un recambio de poder en 2027. O sea, definitivamente la Argentina y la sociedad al final del camino ordena a su modo, a su manera, en defensa propia, con lo que consigue y lo que tiene a mano. Los dirigentes son los que se adaptan. Los dirigentes son los que expresan un signo del tiempo. Ese signo del tiempo, como todo, por la velocidad de la comunicación, por la hiperestimulación, porque todo pasa rápido, porque todo es breve, también se fagocita rápido. Los 10 años de liderazgos de hace 20 pueden ser 5 de hoy. Los 20 de hace 40 son 10 de hoy. Muy difícil sostener mucho tiempo, salvo regímenes especiales, China, Rusia, Corea del Norte. Por supuesto, los Ortega o los Bukele, pero no son muchos. Paulino, un placer, pero enorme, charlar un rato con vos. Nos diste un montón de información, nos diste un montón de perspectivas también, para pensar este momento que es muy, pero muy particular. Así que te agradezco un montón la generosidad, de charlar un ratito. Un enorme abrazo, un placer como siempre y gracias.